Hola y bienvenido a los tutoriales de jQuery. Lo que vamos a aprender hoy es un poco de programación básica y vamos a adentrarnos un poco a conocer la estructura o cómo trabaja DOM. Esto va a ser importante para poder continuar con nuestros tutoriales de jQuery y así poder empezar a hacer un poco de cosas más avanzadas. Y vamos a empezar primero con el uso de arreglos. Creo que no vimos esto desde el principio, pero lo vamos a ver hoy y es muy importante que sepamos que es un arreglo. Un arreglo es un tipo de modificación en una variable. Ya vimos que podemos declarar variables que tengan números o texto. Y bueno, si quisiéramos, en el dado caso, hay una forma de hacer que una variable contenga varios valores. Es decir, que tenga una secuencia de números, por ejemplo. A esto se le llama arreglo. Es un conjunto de datos o de valores contenidos en una variable. Entonces, aquí tenemos la representación más básica de un arreglo. Un arreglo puede tener la longitud que sea, hablamos de longitud, respecto al número de elementos que contiene nuestro arreglo. Un arreglo, bueno, en este caso JavaScript, nos podría permitir de cierta forma tener una serie de casillas y en esas casillas colocarle un valor, número, texto, lo que quisiéramos. Prácticamente cualquier lenguaje de programación nos acepta la construcción de arreglos y la mayoría nos dice que son estáticos, es decir, que una vez que declaramos una longitud ya no podemos hacerla más grande ni hacerla más pequeña. Quizás sí se pueda aquí en JavaScript, pero quedémonos con la idea de que siempre que vamos a usar un arreglo lo vamos a usar de forma que es fijo la longitud. Entonces hay dos aspectos importantes que se tienen que saber sobre los arreglos. Uno, la longitud y la otra, la posición de un elemento. La longitud ya vimos que es el número de casillas o de elementos que encuentra nuestro arreglo. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 casillas, 6 valores posibles. Pero hay otra cosa que se llama el índice o la posición. La posición nos ayuda para obtener el valor de una casilla específica y es aquí donde juega un poco nuestra mente. Aquí en computación sabemos que el 0 sí se cuenta para contar y entonces si quisiéramos obtener el valor que hay en la primera casilla no podemos decirle a nuestro arreglo que nos muestre la posición 1 porque la posición 1 sería esta. No sé si me entienden. Entonces desde que el 0 cuenta para contar, tenemos que, si queremos obtener el valor de la casilla, la primera casilla, tenemos que decirle que nos muestre, o sea, el índice es el número 0, que nos muestre la posición 0, por así decirlo. No existe la posición 0 en la vida real, pero aquí en la computación sí existe. Entonces esto hace que el número de posiciones máximas que tenga un arreglo, en este caso de 6 elementos, va a ser el 5, es decir, n-1. El índice máximo es n-1, siendo n el número de elementos que tiene nuestro arreglo. Es decir, si quisiéramos obtener el valor en la posición 6, no existe, no nos manda error, en este caso JavaScript, pero en otros lenguajes nos mandaría un error porque nos salimos fuera del rango en el que está definido el arreglo. Entonces, para entenderlo un poco vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este tutorial vamos a ver un poco de DOM también, así que no gastaremos mucho tiempo viendo cómo manipular tantos arreglos. Nada más conoceremos la estructura básica, cómo obtener un valor y cómo iterar, ¿no? Entonces tenemos ya nuestro documento JavaScript. Bueno, aquí está jQuery, nada más para que no se nos pierdan. Tengo aquí en una capa que es un contenedor, tengo un título y otra capa para poner el contenido. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí en función inicial vamos a declarar un arreglo. ¿Cómo declaramos un arreglo? Hay dos formas de hacerlo. Por ejemplo, obviamente es una variable, entonces mi arreglo. Y bueno, si alguien ya sabe un poco de programación orientada a objetos, sabe que al hacer esto declaramos un nuevo objeto y aquí dentro del paréntesis podemos decirle, no sé, A, B,
C, D, E y F. Vamos a declarar los 6 elementos. Obviamente necesitamos ponerle un valor. En este caso le ponemos letras sencillas, pero podríamos ponerle números también. Y fíjense, de hecho aquí estaría mal porque tendría que ser comillas simples, pero lo dejaremos así. Fíjense que separo cada elemento por una coma. De esa forma, de alguna forma se identifica que cada uno es un nuevo valor que le agregó al arreglo. Ahora, esta es la forma más viejita de hacerlo. Hay una forma más fácil. Mi arreglo es igual a, entre corchetes, poner los valores. Básicamente nada más cambia el ponerle el new y ponerle corchetes. De hecho, esta última forma es mucho más práctica porque te da una idea de lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ya tenemos nuestro arreglo de 6 elementos. Una forma de mostrar los elementos es indicando la posición. Bueno, primero vamos a poner algo. Vamos a decirle a nuestro contenido .text que nos muestre la longitud, ¿no? Queremos saber primero la longitud, entonces vamos a decirle aquí mi arreglo .length. El .length nos sirve específicamente para obtener la longitud de un arreglo. Esto es en JavaScript. Entonces, si nosotros actualizamos, nos va a decir que tenemos 6 valores o 6 casillas en nuestro arreglo, mi arreglo. Entonces, esta es una primera parte que quería enseñarles. Ahora que ya tenemos la longitud, ya sabemos cómo sacar la longitud, vamos a ver cómo sacar un determinado valor de nuestro arreglo. Entonces vamos igual contenido .text. Recuerden que sirve para mostrar texto en una capa. Si quisiéramos mostrar contenido con HTML, utilizaríamos .html. En este caso no lo necesitamos, entonces usamos .text. Vamos, ¿qué queremos mostrar? Primero, pues obviamente el más sencillo. Queremos obtener el valor, mi arreglo, ahí está. Mi arreglo entre corchetes y vamos a tener que decirle la posición. Vamos a decirle, pues queremos la posición 1. Nos va a mostrar el elemento B. ¿Por qué? Porque el primer elemento, la posición es 0. Entonces, si quisiéramos obtener el A, vamos a decirle que es el 0 para obtener el elemento A. ¿Qué pasa si nosotros le decimos que nos dé el 6? En la posición 6, ¿qué valor hay? Pues obviamente no nos escribe nada porque la última posición es 5. Entonces, cuando le decimos que queremos el valor en la posición 5, nos va a dar la F. Esto es muy importante para el manejo adecuado de los arreglos. Y por último, vamos a ver cómo podemos iterar nuestro arreglo. Es decir, cuando decimos iterar, mostrar cada uno de los elementos que tiene mi arreglo. Obviamente lo más fácil sería copiar este código 6 veces cambiándole el índice, pero si tuviéramos 100 o 1000 elementos, eso no sería nada práctico. Para eso vamos a utilizar nuestro ciclo for. Ya vimos que nuestro ciclo for consta de una variable inicial. En un valor inicial tenemos un condicional que nos dice mientras que se cumpla, que va a continuar haciendo las instrucciones que le vamos a decir. Y bueno, ya vimos que podemos sacar la longitud porque queremos que se itere hasta que llegue al último elemento. Obviamente que nuestra variable de control se sume automáticamente cada vez que se realiza una iteración. Ahora vamos a comprender por qué es 0 y por qué es menor. 0 obviamente porque es la posición inicial, y menor porque nuestra longitud es de 6. Y recuerden que el índice es n-1, es decir, que al decirle que es menor que 6, le estamos diciendo que se detenga hasta que sea 5. Entonces, esa es una forma de ver también cómo se manejan los arreglos, y es muy importante. Casi siempre
a menos que sean para otras utilidades. Si queremos iterar todo el arreglo, siempre va a ser por defecto desde 0 hasta longitud, o podríamos ponerle igual, pero sería longitud -1. Bueno, ya no es tan práctico como pueden ver, así que mejor le dejaremos solamente hasta la longitud y que sea menor. Entonces ya tenemos nuestro for hecho. Lo que queremos hacer es que muestre todos los elementos. Entonces vamos a decirle que nuestro contenido, vamos a ponerle un HTML, porque queremos usar un salto de línea. Vamos a decirle que nuestro contenido.html sea, vamos a decirle que lo que tenga contenido, para que no lo sobreprescriba, más, esto es una concatenación, más me arreglo en la posición i. Este i se va a cambiar por el número cada vez que se itere, entonces más un salto de línea. Sencillo. Listo, entonces vamos a probar cómo quedó nuestro resultado. Como podemos ver, nos está mostrando todos los valores, y como les decía al principio, podemos ponerle un 1 aquí también y nos debería sacar un 1. No todos los lenguajes aceptan este tipo de arreglos nativamente, por así decirlo, pero este es el uso más básico que le podemos dar a los arreglos. Y ahora nos pasamos al siguiente tema, que sería un poco de la manipulación de DOM.